Portugués Paulina por 11 minutos. Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras diputadas. Los jaguares están devorando la democracia, destruyen puentes, acechan a todos los que se oponen, atacan honras y a los más vulnerables. A estos depredadores les importa muy poco el país, pero les encanta ser aplaudidos. Justamente hace un año, cuando me refería al primer informe de labores de esta administración, afirmaba que nada ganamos con un presidente que se esfuerza por salir bien en las encuestas si al mismo tiempo no tiene una estrategia para crear más empleo, reactivar la economía, rescatar la educación pública y combatir la espiral de violencia e inseguridad que nos azota. Hoy, indudablemente, estamos peor. Somos testigos de un gobierno que, con el pasar del tiempo, acumula una serie de promesas sin cumplir en detrimento de la población costarricense. Dice el señor presidente que se alcanzó un superávit primario de 1.6% del PIB por segundo año consecutivo, que la deuda del gobierno central se redujo 61.1% en el 2023 y que mejoramos la calificación crediticia de riesgo por parte de las agencias internacionales. Todo esto es muy cierto y lo reconozco. Pero cuidado, si anteponemos los fríos números por encima de las personas, lo que podríamos tener es una economía de jaguar hambriento que devora todo a su paso, que no perdona a su presa y que deja estragos y heridos por doquier. Una economía jaguar que se come el gasto social para satisfacerse a sí misma, olvidando las penurias de los sectores más vulnerables e incumpliendo el mandato constitucional de procurar el mayor bienestar para todos y todas. ¿De qué vale un superávit primario si el presupuesto 2024 para educación pública representa el porcentaje más bajo en los últimos 10 años con relación al PIB? ¿De qué sirve reducir la deuda del gobierno si recorta las becas Avancemos en 3.611 millones de colones o si no destinan recursos para atender más de 400 centros educativos con orden sanitaria? Esta es la economía jaguar que tiene en el olvido a la educación, aumentando el riesgo de la exclusión social. ¿Para qué queremos presumir buenas cifras macroeconómicas si al menos 1,000 familias no pudieron tener casa digna en el 2023 por el no giro de 10,000 millones de colones al Bambi? Esta es la economía jaguar que no busca el interés general. Mientras las agencias calificadoras nos ponen buenas notas, los jaguares económicos cercenan recursos de la DIS, del ICD, al OIJ, al Ministerio de Seguridad Pública en la lucha contra el AMPA, ocasionando que el país año tras año supere la tasa de homicidios que rasgan tanto el tejido social y roban nuestra paz. Es así como el jaguar ataca ferozmente a su presa, dejando muertos en el camino, pero no tiene la valentía para enfrentar delincuencia y el crimen organizado. Todo lo anterior pone de manifiesto que las prioridades de los jaguares económicos no son compatibles con las necesidades de la gente y que no les importa alcanzar el justo equilibrio entre lo que es económico y lo social. ¿Quién mide la relación entre la bonanza económica y el financiamiento de programas sociales? Nadie. Por cierto, en el 2023, la partida de intereses registra un monto no devengado de 132.134 millones de colones, fondos que perfectamente pudieron haberse presupuestado en el financiamiento de programas sociales. Ello sin olvidar los 81.139 millones
que fueron rebajados de esa misma partida, lo recuerdan, compañeros de hacendarios, y redestinados a otros fines, para un total de 213.273 millones de colones. Afirma el señor presidente que su gobierno ha hecho un buen uso de los recursos públicos, así como los datos matan mentiras. Me permito dar no uno, sino 5 ejemplos que contradicen el dicho. Tienen engavetados 270 millones de dólares para un fondo de avales que no quisieron constituir y sobre los cuales se han pagado a febrero 33 millones de dólares por intereses. Están desincorporando 50.214 millones de colones para financiar programas de saneamiento en zonas prioritarias, porque la IA no tiene capacidad de operarlo. Hace un mes suspendieron un crédito de 75 millones de dólares dirigido al sector pesquero, porque el Incopesca tampoco tiene capacidad de ejecutarlos. También hace un mes renunciaron a un crédito de 25 millones de dólares del Banco Mundial para comprar escáneres antidrogas, bajo la excusa de que no es rentable para el Estado comprar dichos aparatos. En el 2023 se pagaron 5.5 millones de dólares por comisiones de compromiso debido a la mala ejecución de la cartera de créditos externos para obra pública. Como se aprecia, se trata de recursos que el gobierno no quiere o no sabe cómo gastar, dejando entrever la incapacidad, el desinterés y la ineficiencia en el manejo de la hacienda pública. Menciona el señor presidente que Costa Rica fue campeón en el crecimiento económico de los países OCDE, pero lo que no cita en su informe son otros datos de esa Liga Premier que yo sí quiero traer a colación y que deberían sonrojarnos de la vergüenza. Por ejemplo, Costa Rica no solo tiene la tasa más alta de pobreza, sino que también en índices de desigualdad y distribución de la riqueza. El 21.2% de la población nacional entre 15 y 29 años no trabaja, ni estudia, ni recibe capacitación. Nos ubicamos por debajo del promedio de los países OCDE en aspectos clave como lectura, matemáticas y ciencias. Somos 8º país en dicha organización con mayor tasa de desempleo. Por cierto, según los últimos datos del INEC, la tasa de desempleo se ubica en 7.8% para una reducción de 2.8% si se compara con el primer trimestre del 2023. Sin embargo, la población ocupada se mantiene en 2.15 millones, lo que evidencia que no hay más personas trabajando hoy que hace un año, aunque la tasa de desempleo disminuya por otras razones. Los depredadores también tienen controlado el Banco Central, desde donde han generado una apreciación forzada de nuestra moneda que pone muchísima presión sobre sectores vitales para la generación de trabajo, como el exportador, el agro y el turismo. Su política monetaria está devorando la rentabilidad, aumentando los costos de producción de las empresas, desincentivando la inversión extranjera directa y haciéndonos perder competitividad como país. Celebra el señor presidente que en diciembre anterior se logró un acuerdo de pago con la Caja por un monto de 51.738 millones de colones, ante lo cual me permito recordar lo siguiente. La deuda que el Estado mantiene con la Caja febrero 2024 alcanzó la suma de 3.7 billones de colones, creció un 20% en solo un año. Ese acuerdo de pago representa tan solo 1.40 del total de la deuda, que por cierto se pagará con recursos provenientes de préstamos aprobados aquí en esta asamblea y no con recursos que responden a un esfuerzo del gobierno. Los jaguares están empeñados en debilitar la Caja, poniendo como presidenta ejecutiva a una enemiga de la institución y de la salud pública.
han tenido constantes cambios en puestos directivos y gerenciales, suspendieron la cartera de inversiones, no han logrado disminuir las listas de espera y han lanzado ataques a las personas trabajadoras y a todos aquellos que se atreven a emitir criterio contrario al pensamiento de los jaguares. Por último, señor presidente, no quiero dejar de mencionar un tema que he traído a este plenario en múltiples ocasiones. El jaguar está matando las esperanzas de 600,000 cartagineses y personas aseguradas de la zona de Los Santos de tener un hospital digno. Aspiración legítima que ni siquiera fue mencionada en el informe por no estar dentro de la agenda de sus prioridades. Señor presidente, el jaguar de la economía que usted aplaude está dejando muchas víctimas y muchos muertos en el camino. Está afectando sensiblemente a las personas y los sectores más vulnerables. De nada vale celebrar exitosas cifras macroeconómicas cuando se está sacrificando la inversión en educación, cultura,